En esta ocasión vamos a hablar sobre la seguridad y el control de acceso en JSF. Vamos a aprender cómo darle seguridad a las páginas y cómo controlar el acceso a los recursos. Vamos a ver cómo controlar el acceso a las páginas mediante el objeto FaceListener y cómo proteger nuestros recursos mediante el uso de filtros. Asimismo vamos a ver por qué utilizar estos dos métodos distintos y cuál es la diferencia entre ellos. Antes de empezar, recuerden suscribirse, compartir el video y darme un me gusta. Bien, aquí tenemos nuestra interfaz de ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de cómo nuestra aplicación está protegida para que un usuario no pueda ingresar si no se ha logueado antes. De esta forma podemos acceder, ingresar a algún módulo, copiar esta URL, nos salimos de sesión y si nosotros queremos volver a ingresar mediante la URL, el sistema realiza la validación y nos regresa a login. De esta forma tenemos protegida nuestra aplicación. Vamos a ver cómo lo implementamos mediante el objeto FaceListener. Aquí tenemos un objeto que implementa la interfaz FaceListener, el cual controla el ciclo de vida del proyecto. Para realizar la validación, yo estoy trabajando dentro de la fase Restore View. Trabajando en esta fase es más que suficiente para darle la seguridad adecuada a nuestras páginas. Implementar la interfaz FaceListener es realmente muy sencillo. Yo simplemente lo agrego en el archivo de facesconfig de esta manera, poniendo el paquete y el nombre de la clase. En este momento solo nos vamos a centrar en cómo utilizar el objeto para darle seguridad a las páginas. Cada vez que se hace una petición a una página, como sabrán, se lleva a cabo el ciclo de vida de JSF. De esta manera es que en el método AfterFace podemos hacer la validación de los usuarios. Yo lo hago de una manera muy sencilla. Con el objeto FacesContext, utilizando los métodos getViewRoot y getViewID, obtenemos fácilmente la URL de la página. De esta forma yo simplemente valido si esta página contiene las palabras login. Esto me indica en mi aplicación que la URL en que me encuentro es obviamente el login. Inmediatamente después obtengo mi objeto de sesión propio de la lógica que estoy manejando, y es que entonces realizo las validaciones. No vale la pena ahondar en la manera en que yo hago la validación o cómo tengo la estructura de mi objeto de sesión. Lo importante es la URL a la que vamos a redireccionar. Vamos a poner este ejemplo. Vamos a hacerlo paso a paso para que veamos cómo se comporta la aplicación. Vamos a intentar acceder a la aplicación para ver cómo se comporta FaceListener. Al oprimir el botón acceder, el depurador se detiene y vemos que nos indica que la página efectivamente es la de login. De esta forma yo obtengo mi objeto de sesión. En este momento no tengo ninguna sesión activa y en este caso determino que no tengo que hacer ninguna redirección. ¿Qué pasa en este momento? Que la redirección la realiza el componente command button, ya que yo tengo definido esta redirección desde el botón. Podemos corroborarlo de esta manera. Este es el botón acceder en mi archivo XHTML. Con el Action Listener realizo el método para la autentificación del usuario y con el método Action yo realizo la redirección. Por eso es que en este caso yo no tengo que hacer ninguna redirección dentro del objeto FaceListener. Ahora bien, el siguiente paso del depurador me muestra que la página es portal index. Esto ya que después de haberse ejecutado el método de la autentificación hemos ingresado hacia el index del portal. De esta manera el objeto FaceListener se ejecuta nuevamente sobre esta página. De nueva cuenta vemos que yo obtengo el objeto de sesión, el cual en este momento ya tiene una sesión activa. Hago mis validaciones correspondientes y de nueva cuenta la aplicación me dice que no es necesario redireccionar. De esta forma es que nosotros podemos ingresar sin ningún problema al portal. Ahora vamos a cerrar la sesión y vamos a ver cómo se comporta la validación cuando queremos acceder a un módulo pegando directamente la URL sobre el navegador sin tener los permisos o estar logueado. Bien, vamos a posarnos sobre la barra de direcciones e ingresar directamente la URL sin estar previamente logueados. Vamos a darle Enter y vamos a ver el ciclo de vida. En este caso, vemos cómo el depurador nos dice que la página actual es precisamente la URL que acabamos de ingresar, de la cual no tenemos permisos. De esta forma, mediante mi objeto de sesión, yo realizo mis validaciones y determino que efectivamente tengo que redireccionar hacia el login, ya que no hay una sesión activa. Esto lo llevamos a cabo utilizando el objeto FacesContext. De esta forma, con el método redirect vamos a ingresar la URL a la cual vamos a redireccionar. En este caso, después de haber hecho las validaciones, yo determino que la página a la que se debe de redireccionar es la página de login.
De esta forma, al ejecutar esto, el siguiente llamado de FaceListener nos va a indicar que es sobre la página del login efectivamente donde acabamos de redireccionar. De esta forma, mis validaciones me van a indicar que no es necesario redireccionar al usuario, por lo cual se accederá al login de manera correcta. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a acceder al sistema, ingresamos en algún otro módulo, copiamos la URL, salimos de la sesión y pegamos directamente la URL sobre la barra de navegación. De esta forma, como vemos, al dar enter, la aplicación nos impide el acceso y nos redirecciona hacia el login. Ok, de esta forma vemos que es muy sencillo, muy práctico y muy flexible utilizar el objeto FaceListener para darle la seguridad en el control de acceso a las páginas. Sin embargo, vamos a ver lo que pasa cuando nosotros queremos acceder hacia un recurso. En este caso, como lo puede ser un documento o una imagen o cualquier otro archivo que se encuentre dentro de nuestra carpeta de Resources. Recordemos que JSF implementó la carpeta Resources como por defecto para poder acceder fácilmente a los recursos que necesite nuestra aplicación. De esta manera normalmente aquí guardamos información como imágenes, como reportes, como archivos PDF, etc. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros accedemos a un recurso directamente mediante una URL. Podríamos pensar que el objeto FaceListener nos va a realizar esta validación o podemos realizar la validación dentro de este ciclo de vida. Sin embargo, veamos qué es lo que pasa. En este momento yo no estoy en sesión y yo aquí tengo la ruta hacia un documento PDF que dentro de mi aplicación debe estar restringido el acceso solamente a los usuarios que tengan el permiso y que estén dentro de la sesión. Sin embargo, en este momento, si yo lo copio y lo pego, la aplicación simplemente me lo devuelve. De esta forma es que no se realiza ninguna validación sobre el ciclo de vida de JSF para los recursos. De hecho, nos podemos dar cuenta que el acceso a los recursos se ofrece mediante una ruta específica, la cual es javax.faces.resource, y de aquí se descompone de acuerdo a la estructura que nosotros tengamos definido dentro de nuestra aplicación. En este caso yo estoy accediendo a un documento que se encuentra dentro de la carpeta exp, que como vemos la tengo dentro de nuestra carpeta de resources. Este documento en este caso debe ser protegido. Sin embargo, como vemos, el acceso a este recurso no es controlado para nada por el objeto FaceListener, y obviamente no tiene sentido tener restringido el acceso a nuestras páginas si cualquiera puede copiar directamente la URL de un recurso que debe estar protegido y acceder a él. Es por eso que lo que vamos a utilizar para controlar el acceso a estos recursos son los filters o los filtros. Vamos a ver cómo tenemos aquí un ejemplo de esto. No voy a ahondar en la explicación del objeto filter, simplemente vamos a definir un objeto que implemente la interfaz filter y definir la anotación WebFilter, sencillamente agregando una descripción, y la parte importante de todo esto es el patrón de la URL. De esta forma nosotros vamos a poder hacer que este filtro se aplique cada vez que haya una petición al servidor donde la URL cuente con este patrón. En este caso yo ya tengo definido un filtro. Sin embargo, para cuestiones de ejemplo yo le cambié el nombre de la carpeta para que no actúe el filtro. Ahora vamos a corregir este filtro poniéndole el nombre de la carpeta donde se encuentra mi recurso que debe estar protegido. En este caso es exp. Como les explicaba, la ruta hacia los recursos siempre es javax.faces.resource, y de aquí descomponemos según la estructura de nuestra aplicación. Vamos a ver la URL para que nos demos cuenta cómo el acceso a este recurso es mediante esta ruta. Esto nos indica que cualquier archivo que se solicite dentro de este patrón de URL tiene que pasar primero por este filtro para realizar la validación correspondiente. Sin ahondar en el tema, simplemente dentro del método doFilter vamos a hacer la misma validación que hicimos que en el objeto FaceListener, obtener nuestro objeto de sesión y realizar las validaciones correspondientes de acuerdo a nuestra lógica para determinar cuándo debemos redireccionar al usuario. En este caso, simplemente si no existe la sesión, nosotros estamos enviando una redirección hacia la carpeta raíz del proyecto. De esta forma, al hacer la redirección, entra al juego el objeto FaceListener con las validaciones correspondientes que ya tenemos para determinar cuál es la ruta correcta a la cual se va a redireccionar al usuario. De igual forma podemos hacerlo directamente, no hay ningún problema. Sin embargo, yo siempre prefiero redireccionar hacia la carpeta raíz del proyecto para que el objeto FaceListener realice las validaciones correspondientes y determine
la ruta a la cual vamos a redireccionar finalmente al usuario, ya que por ejemplo si estamos ya logueados podemos enviar directamente al index de la sesión del usuario, o si no está logueado, redireccionar hacia login. La forma de hacer la redirección es muy sencilla. Mediante el objeto HTTP response utilizamos el método sendRedirect y le ponemos la ruta de la URL donde estamos redireccionando. En dado caso que no necesitemos realizar ninguna redirección, dejamos el método tal cual nos los haya escrito el IDE, ya sea Eclipse o NetBeans o el que usen. Ahora vamos a guardar este filtro con la ruta correcta y vamos a ver cómo va a realizar esta validación. Vamos a añadir un punto de interrupción aquí para que podamos ver el momento en el que actúa el filtro. Ahora sí, vamos a ingresar la URL, vamos a darle enter y vamos a ver cómo se comporta. Y bien, vemos cómo el depurador nos detiene en el método doFilter que acabamos de definir. De esta forma, como yo no tengo una sesión activa, voy a redireccionar al usuario hacia la raíz del proyecto, en este caso se llama WebRH. Y vemos cómo en este momento toma el control el objeto FaceListener para realizar las validaciones correspondientes. Y de esta forma vemos cómo ha sido bloqueado el acceso al recurso. Ahora bien, vamos a hacer la prueba logueándonos en el sistema. Voy a apagar los puntos de interrupción. Vamos a ingresar al sistema y vamos a pegar la URL de nuestro recurso. Y vemos cómo sin problema tenemos acceso al recurso. Una vez más, cerremos la sesión y veamos cómo el acceso ahora queda bloqueado. Pues bien, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya quedado muy claro cómo trabaja el objeto FaceListener y por qué utilizar los objetos filter. Obviamente vamos a poder definir muchos más filtros para nuestra aplicación y de esta forma personalizar todavía más nuestro acceso según nuestros requerimientos. Y lo mejor de todo esto es que no nos restringe a utilizar una metodología en específico para llevar a cabo el control de los usuarios, los roles, el acceso a las páginas. Todo esto lo podemos nosotros personalizar a nuestro gusto y sobre todo en base a nuestras necesidades. Les recuerdo que pueden compartir el video, suscribirse y darme un me gusta. Asimismo pueden comentarme cómo actualmente están llevando la seguridad de sus aplicaciones. En lo personal me gusta comparar todo tipo de enfoques. Saludos y muchas gracias.